Watt TV, Crossride, Ser Holístico, A&B Soluciones, Livingwood presentan ¿Quién paga la fiesta? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién paga la fiesta? Estoy muy bien acompañado acá. Antes de presentar a mis invitados, quería mencionar una noticia que es un poco más chica, no sé si más chica es la palabra, pero que como ayer se comió la agenda lo que pasó con nuestro expresidente Sebastián Piñera, Bomberos en la quinta región decretó que ya se acabó un poco el incendio. Lo que es muy bueno, y que la gente por favor no deje de llevar donaciones, que se concentre en eso, que por favor no le perdamos atención también a lo que está pasando en la quinta región. Gente que necesita comida hoy, que necesita ropa de cama hoy, por favor. Pero así todo, claro, ayer pasó un evento gigante para la historia de Chile. Creo que la muerte del expresidente Sebastián Piñera, todos nos vamos a acordar dónde estábamos cuando recibimos la noticia. Yo lo comparo más o menos con la Torre Gemela, con lo que pasó con Felipe Camiroaga. Fue súper chocante. Ayer recibimos la noticia acá en el programa y de repente cambia todo, cambia. Los teléfonos empiezan a explotar, las noticias empiezan a correr, empieza a llegar por todos lados mucha información que uno dice, ¿cómo seguimos ahora? Sobre todo con medios de comunicación, ¿o no? Es complejo. Estoy con Eugenio Figueroa. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto poder estar contigo aquí. Aquí, no a 5 metros como siempre, No, aquí. director del programa, Aquí. debo decirlo. Aquí. Y mi amigo personal, espero, me estoy postulando a ser amigo de Cristóbal. Tranquilo, está bien. De a Cristóbal, poco. está bien. Yo lo que quiero sí advertirle a la gente es que siempre que lo hago cada vez que estoy en una mesa con Cristóbal García Huidobro, no somos parientes, somos A pesar amigos, de que nos parecemos. pero mira, no mira. somos parientes, no tenemos ningún vínculo más allá de la amistad y el respeto y el cariño que le tengo a Cristóbal. Oye, Pero lo que no sabe Eugenio es que mi papá también es Figueroa. caramba, Oh, yo creo que son primos, quizá. uno nunca sabe. Mira, Las aventuras en Valdivia el año 65. no sé nada yo. Uno nunca sabe. Mira, no quiero dejar pasar algo que dijiste, Carlos, que me parece muy relevante, y es que es una gran noticia saber que finalmente los focos en Viña del Mar, en Quilpué, en Valparaíso fueron finalmente controlados y Por sofocados. Creo que es una muy buena idea y es una muy buena noticia, más allá de que todavía no... O sea, no tenemos noticias, no sé si Cristóbal tiene algún antecedente respecto a esto, pero falta quizá la segunda parte, la más compleja, que es el tema de la ubicación de las víctimas. Claro, que ¿qué va a quizá pasar con es la la parte gente? más compleja, que la vocería se la pasaron así al servicio médico Sí, legal. de hecho, en estos momentos, a ver, de lo último. Me estaba que viendo una salió- noticia en el Google a propósito. Sí. Bomberos dan por superada la emergencia, pero la emergencia. Pero igual que un montón de gente que quizás no está en situación de emergencia, pero No, sí ahora quedan- no, ahora viene todo el drama de Claro, cómo todo el reconstruir drama de cómo rápidamente eso. recuperar. Lo que pasa es que hasta el momento, a ver, primero hay que entrar a distinguir. Hay personas desaparecidas de las cuales no se tiene noticia, y eso es un número más o menos importante, son entre 20 y 30 personas aproximadamente. Ya. Y además también hay personas que, dado la condición en la que quedaron sus cuerpos luego del incendio, no han podido ser identificadas. Y ahí hay un número también que oscila entre los 20 y los 30, incluso Lo se que habla de 40 revela personas. el nivel macabro de lo que pasó. No, sin duda, Que sin no hay duda. que Es bajarle una el- tragedia. El mismo presidente Boric lo dijo, creo yo, que no se equivocaba en eso, que claramente lo que vivimos el fin de semana pasado es la peor tragedia que hemos tenido desde el terremoto del 2010, y que de alguna manera también es un desafío para este gobierno, porque durante las últimas horas, después de la muerte del presidente Piñera, hay algo de lo que se ha hablado con mucha insistencia respecto a su enorme capacidad de gestión. Y uno de los ejemplos y uno de los legados de los cuales se ha insistido mucho por parte de la gente que trabajó directamente con él fue precisamente eso, que en muy poco tiempo se logró levantar un país que estuvo derrumbado en el piso con un terremoto violentísimo. Ayer, sin ir más lejos, había homenaje a Henry Chato, al Claro. presidente Piñera, precisamente por haber hecho ese proceso de reconstrucción. Así que uno espera, ojalá, que este gobierno tenga la misma capacidad, el mismo sentido de urgencia para ir en ayuda de esa zona que quedó, pero es una herida abierta en carne viva aún. O sea, Viña, sí. Entremos en cuestión, porque lo que pasó y por lo que estamos todos acá hablando, falleció el presidente Sebastián Piñera ayer en el lago Ranco, en un accidente de helicóptero piloteado por él, donde fue la única víctima. Nos choqueamos, como decíamos muchos, fue una noticia bastante impactante y, claro,
hoy día yo he escuchado noticias todo el día. Sí, He bueno, hemos escuchado estado en eso. No. todos los programas. De hecho, Carlos, fíjate, tú diste un ejemplo que es requete contra, bueno, que yo siempre lo asocio a los Muchas mundiales. gracias, muchas gracias. Que yo lo asocio a los mundiales. Los mundiales, bueno, esto del periodismo deportivo, moriré haciendo eso. Los mundiales son como mapas en la vida, perdón, son como banderitas en el mapa de la vida, ese es el concepto. Pero este tipo de noticias que son tan chocantes, que en mi época se decía, ¿dónde estabas cuando murió Kennedy? O ese tipo de cosas, bueno, estas noticias que son tan de golpe, son tan chocantes, obviamente te dejan en un momento de inestabilidad, porque la realidad que tenías es una realidad que cambia brutalmente en un segundo, que es precisamente lo que pasa en la vida. Entonces, yo hoy día estaba recordando, estaba buscando, creo que esta es la primera vez en muchos años, creo que el único expresidente que ha muerto en un accidente fue el presidente Emiliano Figueroa Larraín. Un accidente de auto. Claro, no me acuerdo la década del 30 haber sido. Sí, Claro. pero nada, yo te diría que, claro, lo que pasa es que, a ver, hay varias cosas que decir al respecto. Lo escuchaba ayer alguien que hablaba, estaba entrevistando en la noticia, una persona común y silvestre, y decía, si esto hubiera sido una enfermedad, uno tenía tiempo para pensarlo, para acostumbrarse, que es más o menos lo que pasó también con el presidente Elwin. El presidente Elwin tenía, no sé, cuando Era mayor. 96 Era mayor. años tenía, 96 años. Entonces, es el fin natural de la vida. Pero la forma violenta en que esto ocurrió, también la forma drástica en la que ocurrió, tomando en consideración también que el presidente Piñera iba con más gente dentro del helicóptero y esas personas lograron salvarse, y ellos saben finalmente qué fue lo que ocurrió ahí mismo, y ya habrá el momento para poder conversar de eso, o esas personas hablarán. Golpea, y golpea duro. Todos estuvimos vivos durante los gobiernos del presidente Piñera, más allá si uno está de acuerdo O sea, no es con el su gobierno gestión, inmediatamente anterior a este. Claro, claro. Y que por lo demás también hay que tomar en consideración que ambos gobiernos partieron con un hándicap en contra enorme, ya sea el tema del terremoto, o sea, cuando tenía una línea falla de 1000 kilómetros y donde murieron 400 personas y que date con una piedra en el pecho que no fue más, porque en el fondo el país se te puede haber caído entero y no 3 fue de la así. mañana. A 3 y tanto de la mañana. Y además, en el caso del segundo gobierno del presidente Piñera, claro, por un lado está el estallido social, pero yo creo que más importante que eso es el tema de la pandemia. Sí, claramente. Y ahí, Bueno. y ahí por lo demás, espérate, y ahí yo quiero destacar una cuestión. Se dijeron muchas cosas, se criticó mucho al gobierno con el manejo de la pandemia en su momento, yo lo recuerdo perfectamente, pero hay una cosa que primero te denota que Piñera, antes de político, era hombre de negocio, porque cuando se empezó a hablar de que ya habían vacunas, Piñera lo primero que hizo fue opciones de compra, Fue el primero. Exactamente, puestas en las distintas compañías, le compro el primero que me saque una vacuna. Piensa que Y hoy día por eso- Mañalich contaba que en diciembre del 2019 Piñera ya está insistiendo con las camas y los ventiladores. Sí, Antes de o que sea, fuera tema. De hecho, cuando aparece el COVID en Asia y paran la alerta respecto de que la OMS podía declarar una pandemia y que esto se podía expandir, ya se estaba hablando de ese tema. Yo recuerdo de manera muy patente que hubo un proceso de preparación durante enero y febrero para la aparición del primer caso que ocurrió en Talca en marzo. Cuando, ¿te acordáis que lo llevaron una silla de rueda con una bolsa en la cabeza? ¿No se acuerdan de eso? Eso era para preservar Yo me la acuerdo del identidad extra. y todo el cuento. Sí, lo que pasa, mira, yo me acuerdo, yo en ese entonces yo trabajaba en el gobierno del presidente Piñera, me acuerdo que en algún momento lo conversé con algún ministro y me decía, mira, la expectativa que tenemos nosotros es que esto sea breve, que sea muy similar a lo que fue la porcina. La porcina, el H1N1. Que esto va a ser a lo mejor un encierro de un mes, 2 meses. Y eso, que en estas cosas que uno nunca entiende por qué no se explican cuando uno está en el poder, eso derivó en que el gobierno del presidente Piñera se demoró muchísimo en tomar decisiones de corte económico que hubiesen aliviado muchísimo a la gente, porque, insisto, cuando se iniciaron el tema de los cierres y de las cuarentenas, no se sabía a ciencia cierta cuánto tiempo iba a ser. Había una expectativa, ya, esto va a ser cortito, y no fue cortito, fueron 6 meses de encierro que fueron atómicos, que fueron muy complejos, que hasta el día de hoy tienen consecuencias en el mundo educativo. Es un terremoto termonuclear el que tenemos ahí, pero además el terremoto económico fue brutal. De hecho, y piensa tú que el asunto se empeoró, porque lo que la gente se olvida es que durante los primeros 2 meses del estallido social volaron 32.000 millones de dólares de capital de riesgo. Entonces, toda la gente que tenía dinero en capital de riesgo en Chile agarró, fue. muchas gracias, y se fueron. Entonces, son 32.000 millones de dólares menos que tenía la economía. A eso le tienes que sumar todo el gasto que implicó, ¿no es cierto?, prepararse para esto. Y a eso
finalmente los coletazos posteriores a la pandemia que, bueno, no voy a entrar a discutir el tema de la política de los retiros y todo lo demás, que no era una política del gobierno, No. una política que tomó el Congreso Nacional. Claro. Parlamentarismo de facto. yo Claro, escuché y que incluso a termina, ese. y que termina, perdona, que un detalle que además termina por rebotar en el gobierno actual, porque Sí. los niveles de inflación que de alguna manera estaba controlando el Banco Central en estos meses son producto mayoritariamente por la inyección de, ¿cuántos fueron? Como 80.000 millones de dólares. Fue una cosa... No, en total fueron 54.000 millones de dólares solamente fondos de pensiones, sin contar Los IFE, subsidios, los los IFE IFE, y todo lo los demás. IFE posteriores que hubo. Pero en todo ese desastre... Y los préstamos. Bueno, y los préstamos Autopréstamos, solidarios y sí, todas esas costo cosas que cero. hay gente que todavía no está pagando. Yo entre medio agradezco- también. Yo agradezco el 12% de inflación y las 500 lucas más en el dividendo. Hace pasar. Muy llama. Pero así todo, fíjate que probablemente una de las cosas que con el tiempo se van a engrandecer, yo creo que al final el mismo gobierno del presidente Boric en su discurso en La Moneda, cuando asume él, reconoce el gran manejo que se hizo en la pandemia, más allá de que su ministra del Interior, Isquia Siches, llega al poder fruto de haberse subido al barco de criticar a más no poder al ministro Mañalich y posteriormente al ministro París. Claro. Ella hace carrera política, se convierte en una figura decisiva para la victoria ¿Se electoral. del acuerdan el presidente Boric. tapita? Sí, claro, Sí, y los por infelices y todo supuesto, eso. sí. Bueno, y que que claramente, y lo digo claramente, para mí es la peor ministra del Interior de la historia. La verdad es que, bueno, ella construyó su carrera política, que ahora está fenecida, a partir precisamente de esa situación. Entonces, la verdad que la muerte del presidente Piñera, mira, generalmente los gobiernos uno los tiene que ver con mucha perspectiva, pero yo creo que aquí, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo los dos, aquí han pasado dos cosas. Uno, que por una parte tienes el efecto contraste, que en la medida que tú ves que tú tienes hoy un gobierno que no te responde desde el punto de vista económico, que tiene un problema de seguridad gigantesco, que además prometió no llegar con corrupción y resulta que se robaron, no sé, como son como 36.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú ves todo eso y haces el efecto de contraste, tú se pregunta, bueno, ¿yo estaba mejor ahora o estaba mejor antes? Entonces, esa es la primera reflexión natural. Pero la otra, y que yo creo que quizás la más compleja, es que resulta que la muerte de Piñera acelera ese balance. Creo yo. No sé si están de acuerdo. Bueno, de hecho, hoy día, en la mañana, en un matutino, salió las cifras, ¿no es cierto?, del gobierno de Piñera comparados con todos los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Claro. ¿Ya? Ahora, es un poco injusto porque también el gobierno actual ya 2 años, bueno, 1 año y fracción, va a cumplir 2 años en marzo, pero de todas maneras sirve como un espejo. ¿Y qué es lo que te muestra? Primero es un aumento evidente en la productividad del país, hay crecimiento, el primer gobierno del presidente Piñera con el terremoto en mano, 5,8% promedio. El 2010 y el 2012 un crecimiento atómico de 6%. Claro, sí, Claro, pero pero eso increíble, es vinculado a la gigante, reconstrucción. claro. Es recuperación, en fin. Y el segundo gobierno, 2,8, que podría haber sido considerablemente menos, pero se logró tapar el tema de la pandemia. Pero además también, durante todo el gobierno del presidente Piñera, y esto ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, la cantinela de la desigualdad, ¿no?, que este es un gobierno que lo único que hace es aumentar la brecha de la desigualdad. Y curiosamente, cuando uno mira las cifras del gobierno de Piñera, es todo lo contrario. El Gini es Sí. brutal en eso, sí. Entonces se estrechó el tema de la desigualdad en Chile. Se redujo en un gobierno que fue catalogado como un gobierno de élite, de los ricos, en Claro. fin, que Piñera gobierna para los empresarios. Hay que No tener hicieron cuidado. tan mal la pega, ¿cierto? No hicieron tan mal O la sea, pega como o sea, nos hicieron creer muchas veces. O sea, yo creo que hay que, a ver, lo que pasa es que estas cosas no tienen que verlas con luces y sombras, porque además yo creo que esto también está muy influenciado respecto de la figura histórica de Sebastián Piñera. Uno tiene que preguntarse quién es Sebastián Piñera, de dónde viene Sebastián Piñera y digamos haber entendido cómo era su carrera política. Piñera, las primeras manifestaciones de Piñera como político son en los años 80. Yo recuerdo una foto con su padre, José Piñera, en el copolicanazo que hace el presidente Frei Montalva para votar no en el plebiscito de la Constitución del 80. Claro, que también se que- conoce mucho por eso Piñera. Pero Asociación política. pero es anterior al del plebiscito del 88, donde él también se manifiesta a favor del no, y hace pocos días pusieron un debate muy interesante en Almorzando en el 13, en Canal 13, entre Sebastián Piñera, que estaba por el no, y Cristian Larroulé, que fue finalmente su socio, jefe del segundo piso, claro. apoyando al sí. Entonces, Piñera viene desde ese mundo, viene desde la democracia cristiana, él viene desde la raíz de la democracia cristiana, pero él, en su intento de ir ganando cuotas de poder, se da cuenta que él tiene más posibilidades de crecer de manera más rápida en un partido de derecha. Y es por eso que Piñera
arremete en Renovación Nacional, se convierte en candidato a senador el año 89 después de haber sido el jefe Fue de del campaña. 90 al 98. Claro, ¿cierto? después de haber sido el jefe de campaña Claro, de Hernán Vigi, en su momento, Piñera se convierte en candidato a senador, gana la elección senatorial en Santiago de Senador por 2 periodos. Y es un tipo extremadamente productivo como senador. La locomotora. La ¿te locomotora del Claro. 89, que los que somos más viejitos nos acordamos de eso. Y después, claro, para, yo no me acuerdo de eso. Contémoslo, por favor. No, que era parte de la campaña sí, una locomotora para Chile, una yo me acuerdo. locomotora para Chile. Es más, voy a cometer una atrocidad. Yo podría favor. cantar el jingle del negro Piñera. No, Ya, sí, ya, me ya, acuerdo. ya, no, Pero no por lo voy a favor, hacer por Euge, respeto, por respeto. sería ideal que lo hicieras, por favor, estamos en un programa. ¿Puedes cantarnos por el un jingle, futuro por favor? mejor, Sebastián Senador. Una cosa. Era tan especial el jingle que me quedó. Pero es que además, fíjate tú, ahí hay un viraje interesante porque Piñera, como parte de la familia, como es parte de la familia demócrata cristiana, se había convencido en su estudio en Estados Unidos, etcétera, de que lo que había que hacer era, en el fondo, que Chile se abriera económicamente, era la apertura económica. Ojo, que las voces dominantes de la democracia cristiana a finales de los años 80 iban más de la mano de lo que proponía Gabriel Valdés, que era, en el fondo, no te digo proseguir las políticas de Eduardo Frei Montalva, pero tampoco era simplemente, vamos a abrir todo y Que fue lo que finalmente hace Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ruiz Tagle, exactamente, que es todo lo contrario. Entonces, ahí la bisagra se transforma a Elwin. Elwin es el que dice, vamos a seguir una política en el medio. Pero es que además Elwin tuvo que hacer algo porque, insisto, yo sé que voy a tocar a tu generación, porque tu generación dice por favor, tu dale. generación dice que toda la transición la hicimos pésimo. No, yo no he dicho eso. No, ¿Me lo he escuchado decir a mí? No, yo por favor de lo que dice el resto. No, pero hay mucha gente, bueno, la gente que llegó al gobierno decía que la transición la habíamos hecho espantosamente mal, y yo digo, mira, cuando en la transición en España duró 20 meses porque Franco se había muerto. Sí. Y Adolfo Suárez fue muy inteligente y Torcuato Fernández Miranda, y ellos sacaron la transición española en 20 meses. En Argentina los militares se fueron, la dictadura se fue después de haber perdido brutalmente la guerra de las Malvinas. En Uruguay los militares se fueron, la dictadura se fue después de haber perdido un plebiscito del 80, pero los frescos se quedaron un periodo más y comenzaron a abrir de a poquito la apertura política para las elecciones que gana Sanguinetti el 84. Resulta que en Chile fue muy difícil hacer la transición en Chile con un dictador vivo, comandante en jefe del ejército, con todos los militares detrás, con las Fuerzas Armadas detrás, con los empresarios detrás y además con el 44% de los votos. Realmente pretender hacer tabula rasa era imposible. Y ahí es donde Patricio Elwin, como dices tú sabiamente... ¿Estamos dice, llamando a alguien o no? Patricio Elwin dice, el sistema económico no está en cuestión. Sí. Eso es muy importante y lo dice la noche del triunfo del no en el debate con Sergio Nofrejato. No, y sin ir más lejos, yo le recuerdo a la gente y a los que son más jóvenes, No, pero por favor, o sea, me salgo honrado en todo caso, no es como que me ofenda. Eres puro colágeno, Tom. Pero en serio, acuérdense del boinazo y el ejercicio del enlace, o sea, la democracia en este país estuvo a punto de irse al pique el 25 de diciembre, o sea, el 24 de diciembre del 90. Elwin estaba afuera, Kraus estaba vicepresidente de la República, Enrique Kraus, que era el ministro del Interior, y ahí es cuando llaman y dicen, oiga, los militares están acuartelados, en fin, y no salieron las grandes masas populares a defender la democracia, como una vez alguien me increpó una vez en televisión. Yo le dije, ya, ¿y dónde está esa gente? ¿Dónde estaba la gente que estaba defendiendo la democracia? En su casa, muerte, miedo. ¿Por qué? Porque tuvimos 17 años de régimen militar, si ese es el tema. Entonces, Pinochet se va haciendo un personaje extremadamente popular porque, nuevamente, ¿qué gobierno de facto se va después de una elección que evidentemente pierde, que es el plebiscito del 88, y después su candidato pierde el 89 con un 44% de los votos? Claro. Ninguno. Por eso digo, el caso de la dictadura chilena es muy especial, Sí. porque la dictadura chilena fue muy popular, ¿sí? Esa es una Fue cuestión que es popular. innegable, y hemos tenido que convivir los últimos 30 años con eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de Sebastián Piñera? Que Sebastián Piñera despinochetiza Sí. a la derecha y de alguna manera se toma de la mano del viejo Partido Nacional. No viene del núcleo gremialista de Guzmán, por el contrario, él se toma de la mano del viejo Partido Nacional y es allí donde comienza él a generar una
una línea, yo diría propia, porque en Renovación Nacional en realidad la línea del partido depende del socio controlador, porque Sí. cuando estaba Carlos Larraín era muy conservador, cuando estaba Piñera era la derecha simpática, es decir, todas estas cosas que han pasado en este tiempo. ¿Ustedes creen que Piñera se logró convertir en la figura más importante de la derecha de los últimos 50 años? Sí, fácil. Ahora Tranquilamente, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, primero, tú tienes que tomar en consideración que cuando Piñera se convierte en presidente del 2010, es el primer presidente de derecha en llegar al poder por vía democrática desde 1958, o sea, desde el gobierno de Jorge Alessandri. Ya, eso es un primer dato. 2 veces. Claro, pero principalmente el 2010, porque tú quebraste 20 años de gobiernos buenos de la concertación, que fueron buenos, Esos números están aunque ahí. el gobierno de la presidenta Bachelet no fue tan bueno, el primero. El primero, claro, el primero. El no- segundo fue peor, pero Sí, en sí. cuanto a cifras, en cuanto a número, etcétera. Pero por lo menos habían sido 20 años de buena administración donde se administró no solamente el país, sino que se administró el poder. Y la cuestión es que la derecha podía haber ganado varias elecciones parlamentarias. Bueno, podía haber ganado- Lavín estuvo a 20.000 votos a de haberle 20 ganado a minutos Lago. De haberle ganado a Lago. Con crisis económica de por medio. Hay Era que un decirlo. voto por mesa. Un voto menos de un voto por mes. Menos de un voto por mesa. Y la cuestión finalmente se reduce a que Piñera logra doblar la mano, gana por una cantidad de votos que no es... En porcentaje fue poco, en votos fue más o menos más holgado. Y la cuestión es que se inicia por primera vez un gobierno de derecha en Chile bajo estándares democráticos. Y la gran pregunta era, ¿qué tipo de gobierno íbamos a tener? Lo dijo el Eugenio. Y esto ha causado una crisis que sigue hasta el día de hoy en la derecha, porque nosotros no entendemos la existencia del Partido Republicano sin la crisis en el fondo política que fomentó, esto va a sonar terrible, pero no es que lo haya hecho exprofeso, pero que fomentó el gobierno del presidente Piñera. Me explico. Cuando Piñera trata de pensar junto con su gente una derecha nueva para épocas democráticas, ¿ya? Eso implica despojarse de ciertos ropajes que pueden ser conservadores y que algunas personas que son mucho más conservadoras dentro de la derecha consideran terribles, y además también lo que decía el Eugenio de la despinochetización, o sea, en el fondo desmilitarizarse. Eso fue más fácil, creo yo. Fue más rápido. O sea, más rápido. Más rápido, bueno, 2005, yo lo no, miro claro. desde la perspectiva histórica. yo también Eugenio. digo, 2005. O sea, 20 años para mí no es nada. yo te diría que incluso hasta la muerte de Pinochet. Hasta Pero la para un muerte de historiador que estudia Grecia y Roma 20 años no son nada. No, por eso te digo. Pero después tú llegas a ver, ya, ¿dónde va a estar el problema mayúsculo? Y en el fondo eso es lo que pasa con el surgimiento del Partido Republicano. Que hay personas que eran de derecha, que militaron o estaban cercanos a partidos tradicionales de derecha, que eran dos en esta época, que era la UDI y Renovación Nacional, claro. y dicen, ¿saben qué? Aquí no tenemos nada que hacer. Ojo, que esto también se ha replicado en otras partes. El caso de Alemania y AfD es un buen ejemplo de la democracia cristiana, la gente que se va de la CDU y se va a un partido de derecha que es mucho más radical que cualquier otra cosa que ya existía en el momento. Hay una radicalización de los dos puntos en todo el mundo, ¿no? Es como muy general esto. Sí, o sea, de hecho, si uno mira el panorama político chileno, yo lo encuentro que se está españolizando cada vez más, donde vas a tener una derecha muy parecida con Vox, el Partido Popular y Ciudadano, que es republicano, Chile Vamos, y amarillo y Evópoli, demócrata, ese lote. Y tú mirás a la izquierda y te vas a encontrar con el PSOE, que vendría a ser la concertación histórica, y Sumar, que son los despojos de Podemos, más otras cosas más, que vendría a ser el Frente Amplio. Yo creo que un poco eso. Siempre han dicho que hay que mirar la política española para ver el futuro, más o Por menos. lo menos en Chile, sí. Al Lo que menos en pasa- Chile. Lo que pasa es que además también, bueno, esto ya es otra cuestión, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hay un tema de la ley de partidos políticos que necesita una reforma urgente. Urgente, Porque son demasiados. ahora Otondo, Figueroa y García Huidobro, hagamos un partido político y lo hacemos al tiro. Creo que son como 30.000 firmas. Pero bueno, pero yo te digo, la importancia histórica de Sebastián Piñera pasa primero, creo yo, por eso, porque él se toma de la mano de la derecha histórica, de la derecha del Partido Nacional, y viene además acompañado de un grupo de políticos jóvenes, que en ese entonces eran Evelyn Matei, Alberto Espina, Andrés Alamán, que era el bloque liberal de la derecha. patrulla juvenil, La patrulla ¿cómo se llama? juvenil, y el año 93 se produce el primer gran choque entre liberales y conservadores dentro de Renovación Nacional, Con una cuando radio. con una radio de por medio, Ah. que es el famoso tema del quiotazo, que estoy seguro que los muchachos lo van a mostrar ahí que lo tienen. Porque pasa con mucha gente que el quiotazo, todos conocen el concepto, o mucha gente, pero no saben lo que pasó.
A ver, es muy simple. Yo recuerdo, mira, Cristóbal tenía 12, yo estaba estudiando Derecho en la Chile. Gran marca Kioto, no, mentira, no es tan Sí, buena. sí, bueno. Pero No, pero ahí saca el monocassette. Ricardo Claro, Sí. Ricardo Claro, que era el dueño de Mega, en un programa que se llamaba Hora D, que hacía el gran Jaime Celedón, saca una radio y él dice, mira, me llegó esta cosa que es muy seria y es muy grave, y pone play. Y en esa grabación aparece Sebastián Piñera, que era precandidato presidencial por Renovación Nacional, pidiéndole a su amigo Pedro Pablo Díaz, gerente de la Coca-Cola, que hablara con Jorge Andrés Richard, que era periodista de ese programa, con el objetivo de que apretara a Evelyn Matei, que había estado una semana antes en ese programa, para que la dejara como, entre comillas, cabra chica. ya. Ese es el detalle. Entonces era un intento de Piñera para, Para sabotear un poco la carrera de candidatura Evelyn Matei, Matei. que Matei también era candidata, pero Matei tenía 30 y tantos años, y 39 para los 40. Todavía se ve pero 39, ella estaba 40. apoyada por el bloque de Sergio Nofre Jarpa. Ella venía apoyada por la derecha más conservadora y Piñera representaba la derecha más liberal. Entonces se produce este choque violento. Entonces esta historia termina, ustedes recordarán, con después Evelyn Matei reconociendo que la cinta se la había entregado a un militar, los dos renuncian a la candidatura presidencial del 93, la derecha termina siendo un desastre y terminan poniendo de candidato presidencial a Arturo Alessandri Besa en una convención que se hizo en el antiguo Diego Portales, Hoy-GAM, desastrosa, con Manuel Feliú, que era presidente de los empresarios, candidato por RN, Jovino Novoa por la UDI. Era un despelote atómico a partir de esa bomba atómica. Tú sabes que yo recuerdo esa elección, la del 93, que Arturo Alessandri fue el peor candidato, era senador, me acuerdo, en esa época. Y, Por Antofagasta. por Antofagasta, Claro. y de hecho ocurre que están en un debate. Están con Frey y está Arturo Alessandri. Creo que está Frafra también, está Francisco Javier Arrázuriz en ese debate. Puede ¿no? ser que haya... Y la cuestión es que era un debate a tres bandas, y la cuestión es que hay una periodista que no me puedo acordar, era súper famosa, que le pregunta a Arturo Alessandri qué opina sobre algo. Entonces yo no estoy absolutamente en contra. Y ahí es cuando dice, pero senador, aquí está su voto en el Congreso y usted votó a Listo. favor de esto. Ah, Y nunca había visto a alguien quedarse callado durante 1 minuto y medio para que pasara el tiempo, esperando que se acabara el Que se tema. acabara. para no responder. Y hasta yo, que era chico, tenía 12 años, sentía así como un nudo en la guata. Es como... Decía, ¿y cómo puede ser es tan como malo? cambiar el canal. Claro. Cambiar el canal. Pero no hay más En la vida canales. real. No hay más No hay canales. TV cable, entonces Claro. no hay redes sociales para Sí. arrancar. No, pero eso es cierto. Ahora, eventualmente Piñera encontró su redención, principalmente, bueno, apunte pura derrota, hay que decirlo, Sí. porque el 2005, claro, en esta Primera derrota, claro. la primera derrota que tiene frente a... Pero el levantamiento de la candidatura de Piñera, a no olvidarlo, fue un levantamiento que además estuvo rodeado de mucha polémica. Porque el año 2005, Sí. recuerda que estaban los famosos samurái, que eran el bloque que trabajaba con Joaquín Lavín, y el ¿Verdad? principal samurái de Renovación Nacional era Andrés Alamán. Alamán era el principal promotor de la candidatura de Lavín al interior de Renovación Nacional. Y todos daban por sentado que el candidato único de la Era derecha obvio. iba a Lavín. ser Lavín. Joaquín Lavín. Claro. Y resulta que en un movimiento estratégico muy rápido aparece Sebastián Piñera irrumpiendo, y no solamente irrumpe de tal forma que le bloquea la candidatura a Lavín, sino que además le gana a Joaquín Lavín en la elección, la primera vuelta, y va al balotaje con la presidenta Bachelet. Entonces, también ahí insisto, la relación de Piñera con la derecha histórica y con la UDI, con la derecha más de derecha, siempre fue una relación bien ríspida, siempre fue una relación bien compleja. Entonces, también allí, insisto, la figura de Piñera también va por ese lado. Piñera te obligó a la derecha a irse hacia el centro. El concepto de centro-derecha se consolida, creo yo, con la figura de Piñera. Yo concuerdo con eso, y además también es lo que conversábamos antes, que en el fondo hay un quiebre en la derecha importante. Incluso hay una derecha que no se siente tan liberal, o sea, que se siente más liberal que la misma facción del presidente Piñera, que es lo que va a surgir con Evópoli, ¿no es cierto? Pero el gran quiebre se da con la derecha más tradicional, con nombres más conocidos, ¿no es cierto? Y esta derecha más centrista, incluso una derecha un poco más liberal, que es la que dirige Piñera. Y por eso yo estoy de acuerdo con que hay una articulación, quizá no intelectual, indudablemente que no hay pensadores ni nada, por lo menos no acá, pero por lo menos desde el punto de vista de la articulación política, lo convierte en una figura bisagra en los últimos años en temas políticos y de la derecha en Chile. Claro. Oye, sí, te voy a por decir favor. algo que parece que nuestro conductor oficial no, Chávez. se asustó con nuestra mesa acá de tres. Parecemos Porque un museo, ¿no? tiembla Gonzalo Porque Feito viene estas... siempre. Ya, vos, Gonzalo, No. ¿cómo estáis? Pero estáis en la playa, pero ¿para qué viniste hoy día? Ya. ¿A qué?
Parece que tiene un mensaje para nosotros cortito, ¿no? Vamos con él. A ver, ya, Vamos con a el ver. mensaje, por favor. En Escuela Ser Holístico somos líderes en formación de terapeutas. Ven a descubrir la mejor versión de ti mismo formando con amor en el corazón de Providencia. Matrículas abiertas para marzo 2024. Más información ingresa a www.escuelaserholístico.cl y contáctate con nosotros. Y como no, mis amigos de Crossride. Crossride somos la vanguardia en transporte eléctrico y ecológico en Chile. Nuestros diseños harán que tu viaje sea mucho más confortable, eficiente y con la mayor tecnología. Y obvio, con los mejores componentes del mercado. Visítanos en www.crossride.com. Livinggood.cl somos especialistas en venta, mantención y limpieza de cortinas, persianas y toldos. Además contamos con una amplia variedad de muebles de hogar, electrodomésticos y aire acondicionado. Visita nuestro showroom en Echenique 4641 Ñuñoa. Vendemos e instalamos en todo Chile. Livinggood.cl, especialistas en hogar. En A&B somos expertos en soluciones industriales de comunicación full duplex o manos libres. Soluciones industriales en comunicación para maniobras en minería, educación y mucho más. Para más información visita aibbsoluciones.cl. Muchas gracias, Gonzalo. Qué Puede elegancia, volver a qué la elegancia, playa. el No, por efecto, favor. sí, qué elegante. Viene, hace la pega y se va. Le quiero sale ser todos los como días el muy Fondo parecido Grande. igual, ¿o no? Muy bien. Yo Me creo que le gusta sale eso, todos los sí. días muy parecido. Sí, ¿O no? Sí, tengo esa impresión. Oye, Euge, amigo mío Cristóbal, estamos acá con un contacto telefónico con Guillermo Holtzman, que es analista, consultor senior de un montón de cosas. Por favor, ¿cómo estás? ¿Nos ¿Qué tal? escuchas? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte. Sí. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, un agrado saludarte, la verdad sea dicha. Igualmente. Bueno, estamos con una noticia país. Falleció un expresidente de Chile. Algunas primeras impresiones, partiendo por cómo impacta esto a todo lo que nos está pasando a nosotros. Te escuchamos, por favor. Pero la verdad es que la muerte del presidente Piñera primero ha sido sorpresiva. Muere cuando él es un actor político vigente y activo acá en la política chilena y sorprende en la práctica, yo diría, no solamente a Chile, sino que al mundo. Claro. Y también obliga de alguna forma a reconocer con sus luces y sombras lo que fue su gestión política en todos estos años. Y en todos estos años su gestión política ha sido marcada por su presidencia, más allá de haber sido senador, presidente de Renovación Nacional, un empresario exitoso en el ámbito de inversiones financieras, todo lo que es inmobiliario, pero hoy día lo que se destaca a nivel nacional e internacional es eso. Por lo tanto, la primera conclusión es que la muerte de Sebastián Piñera, con lo imprevista que ha sido, deja un vacío político y de liderazgo en la centro-derecha chilena. Claro. Lo segundo, que es importante, es que la muerte de Sebastián Piñera coloca automáticamente una suerte de sombra o fantasma sobre el gobierno de Gabriel Boric, particularmente en lo que se refiere a eficiencia, logro de resultados y capacidad de gestión. Y lo tercero, que es relevante, es que en Chile se desconocía el impacto que había tenido justamente Piñera en el sistema internacional, que lleva a que Lula da Silva, Alberto Fernández, el propio Milei, el López Obrador en México y muchos otros le reconozcan el valer de liderazgo que tenía que ir reconocido a nivel internacional. Claro, o sea, Sebastián Piñera fue una persona que marcó absolutamente la política en este país, ¿no? O sea, Sin duda. como decíamos antes, el rostro más importante que tiene la derecha en los últimos Sí, muchos años. absolutamente. Pero hay una cosa que yo le quiero preguntar a Guillermo. Y que ¿Me escuchas? ¿Estás con Eugenio Figueroa, por favor? Sí, estoy Director del acá, programa. profe. Que me parece muy interesante que lo menciona y que es el tema del fantasma de Piñera sobre este gobierno. Considerando que este gobierno y quienes hoy día están en el poder nacen y crecen al amparo precisamente de los dos gobiernos de Sebastián Piñera y logran probablemente su mayor ebullición política con el tema del estallido, pero claro, se van a ver confrontados seguramente a temas de gestión. ¿Cómo crees tú que a esta hora el presidente Boric está mirando su propio gobierno a partir de la muerte del presidente Piñera? ¿Cómo crees tú que se está mirando él a partir de lo que ha terminado por pasar? De partida, el presidente Boric ha asumido su capacidad de jefe de Estado y ha tenido que reconocer los aportes de Piñera. Recordemos que el año 2010, con todo lo que fue, digamos, que siguió la revolución estudiantil, era justamente Boric, Jackson y varios otros más, Camila Vallejos, los que no solamente criticaban, sino que denostaban y de alguna forma que se basureaban a lo que era el presidente Piñera en la época. Hoy día, siendo gobierno,
no solamente lo respetan, lo reconocen, sino que le rinden los honores que le corresponden como es presidente de la República. Entonces, creo que hay una incoherencia que no vamos a estar seguida para la ciudadanía, por una parte. Lo segundo es que efectivamente, Carlos Piñera, más allá de las luces y sombras que tiene, como ya hemos señalado, en definitiva se transforma en un comparativo en el gobierno, porque dejó de ser un político activo, vigente, que era de igual a igual. Hoy día la muerte de Piñera se transforma, yo diría, en ese pantano. Y ahí vamos a tener dos fenómenos. Aquellos que van a querer aprovechar positivamente la experiencia y el legado de Piñera en términos de lo que hizo, en términos de forma positiva, y también aquellos que van a querer instrumentalizar la figura de Piñera. Claro. Y ahí el oficialismo va a entrar en pugna respecto a cómo lo instrumentalizan en contra, y también la derecha respecto a cómo se aprovechan mejor su figura. Y eso probablemente lo vamos a ver en la próxima semana o días. No, y se está hablando de cuáles podrían ser las nuevas figuras de la derecha, se está hablando un montón de cosas. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cómo se sale? ¿Qué va a pasar con el funeral? Bueno, el presidente ya habló ayer, Sí. pero es un desafío gigante para el gobierno en particular, ¿o no? O sea, sin duda. No, sin duda. Imagínate, o sea, con los incendios que han pasado acá en la región de Valparaíso, lo más probable es que Piñera hubiese aparecido a la 1 de la mañana viendo qué es lo que pasaba en terreno. Seguro. Ya, con sus ministros, qué sé yo, y todo su despliegue. Entonces, claramente es un fantasma, porque hoy día ya no lucha contra, ya no Torresani ya no está vivo vigente, sino que ya ahora está discutiendo con su legado. Y eso hace una gran diferencia, que no tiene con quién discutir porque nadie te va a responder. Por lo tanto, está la fuerza de lo que efectivamente se hizo. Y quizás lo que hay que destacar es que han sido justamente presidentes extranjeros, que no son de la línea de Piñera, las que han destacado sus cualidades. Entonces, más allá de la discusión interna que tengamos en Chile, sin lugar a dudas, eso es una gran diferencia. Además está decir que Sebastián Piñera estaba hablando hasta anteayer con el gobierno. Claro. Habló con los ministros, habló con el presidente, les dijo un montón de consejos, les ofreció un panel de expertos, era muy activo en la política, no era una persona que era un expresidente por ningún punto. O sea, técnicamente es un expresidente, pero hoy aquí estaba completamente activo y parte del gobierno completamente. O sea, muy colaborador, muy encima de la noticia, y como yo he escuchado a mucha gente muy obsesionado con lo que estaba pasando y tratando de cooperar lo más posible, ¿no? Exactamente, y eso significa que Piñera, si estaba gobernando, buscaba el diálogo, se involucraba él mismo, tomaba la iniciativa y buscaba el diálogo. Acá el gobierno, el presidente delega en otro la búsqueda de diálogo. Entonces, digamos, las diferencias caen por su propio peso, más allá que uno esté o no de acuerdo. En definitiva, el modelo de gestión que impone Piñera claramente queda como la sombra, digamos, la fuerte sombra, como la nube tal vez, que se presiona hoy día al gobierno en forma, yo diría, quizás evidente para algunos, no tan evidente para otros, pero que se siente muy potente si estás en el poder. Guillermo, yo te quiero hacer una pregunta, te habla Cristóbal García Huidobro. Yo te quería preguntar tu opinión respecto a esto. El presidente Piñera fue presidente en 2 ocasiones, no consecutivas, lo mismo le pasó a la presidenta Bachelet, y en ambas circunstancias, en los segundos gobiernos de ambas personas, se deslizó que ellos a regañadientes aceptaron esas candidaturas precisamente porque no habían rostros nuevos. Ahora que tú mismo dijiste que quedó una especie como de vacío dentro de la derecha, ¿se podrá dar la oportunidad para que salgan y surjan nuevos liderazgos? Porque en el fondo parecía que la derecha estaba muy cómoda con repetir a Piñera o algo que se le pareciera a Piñera. ¿Será posible entonces que ahora la derecha se pegue una madurada, si tú quieres, o una actualización y que esto permita que surjan nuevos liderazgos? Chile Vamos más que la derecha. El Chile Vamos en general, sí. Sí, o sea, Chile Vamos particularmente, recordemos que Piñera incluso estaba en la idea de buscar un acuerdo republicano para Chile Vamos. Ahora, independiente de eso, yo diría que el fallecimiento inesperado de Sebastián Piñera abre una oportunidad. Ahora, si Chile Vamos la aprovecha como oportunidad, es muy posible que salga nuevos liderazgos. ¿A qué se refiere con oportunidad? Si los líderes hoy día, ¿perdón? ¿A qué se refiere con oportunidad? La oportunidad es poder generar una idea nueva, buscar a aquella persona que lo represente, que lo lleve adelante y que pueda representar a todos y que todos estén realmente, razonablemente cuadrados, pero con un adecuado debate, es decir, no con imposición, es decir, una oportunidad de ser sinceros, eso parte de una autocrítica de partida, cosa que ya vemos que no siempre es simple ni fácil, y ver la oportunidad, ver la ventana de oportunidades. Claro. Si no se hace eso, vamos a tener distintos personeros dentro de la centro derecha, dentro de Chile Vamos, que van a ser
ser los intérpretes de Piñera. Es decir, van a instrumentalizar el pensamiento de Piñera según sus principales, o sea, sus propios intereses. Sean estos ideológicos, sean estos electorales, sean estos de otra índole, incluso empresariales, van a tratar de interpretar ese mensaje. Entonces, hoy día la centro derecha se enfrenta a aprovechar la oportunidad y generar las condiciones de oportunidad o dejar que la instrumentalización fragmente aún más la centro derecha. Ahora, bueno, el rostro que se puede potenciar en Chile Vamos es Evelyn Matei, ¿no? Esa es La que está en las impresión que encuestas, sin tengo. duda. La que está ganando las encuestas en la academia, la criterian todas, está arrasando. Está Rodolfo Carte también, básicamente son gestores, son alcaldes los que están particularmente en las encuestas. Es que el alcalde en particular tiene una cercanía con la gente, se dice siempre, no estoy diciendo nada nuevo, que está siempre en la calle, está ahí, está presente y tiene un rol mucho más protagónico en su carrera política. Entonces, ¿podría ser Evelyn Matei la próxima presidenta de Chile? Sí, puede ser, sería la mejor opción. Eso va a depender del debate que hay internamente. Es decir, digamos, hay muchas opciones para una sola posibilidad. Hoy día Evelyn Matei aparece como la mejor, sin lugar a dudas. Pero también depende de las ideas. Es decir, hoy día no se debe olvidar que la centro derecha ha estado fragmentada y dividida tanto en la votación al Congreso como en términos de propuesta. En consecuencia, no tiene el camino fácil ni preestablecido en términos de que un solo debate permita definir quién puede o no ser o simplemente apoyar a Evelyn Matei. Creo que el tema es un poco más profundo. Y por eso se da la oportunidad de construirla. O sea, la oportunidad queda en evidencia con el fallecimiento inesperado de Sebastián Piñera. Claro. Pero esa oportunidad política se construye. Y eso hoy día no se estaba haciendo. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí en ¿Quién paga la fiesta? Cuando quiera, por favor, venga al set. Estamos siempre acá. Acá conversamos siempre. Estamos acá. Santiago, y por favor, más que bienvenido, le agradecemos un montón este contacto y muchas gracias. No, gracias a ustedes, digamos, y bueno, todos pongamos algo para la fiesta en todo caso, porque es el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Gracias. Ya, yo debo decir algo ahora. 18 de octubre del 2019, y yo mi pega en ese año, y todavía lo hago, pero era aparecer en comerciales como modelo. Como ahora, lo seguía haciendo, sí. Lo sigo haciendo. Por eso me compré este reloj con esa plata. Pero me costó 32.000 pesos. Millonario, mira, no me lo voy a robar. Pero, ¿a qué voy con esto? Me acuerdo que tuve una prueba de vestuario ahí frente a Mega, me fui en metro, y el 18 de octubre ya en el metro estaba todo muy entorpecido. La gente andaba muy hirviendo, el ánimo estaba muy caliente, pegaban carteles, me acuerdo de las ventanas, estaba todo súper tenso. Yo escuchaba la radio Vivo Vivo y decían, los torniquetes, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces decían, y lo transmitían en vivo en los metros. Se pasaron 3 estudiantes, se pasaron 2 estudiantes, se pasaron 2 jóvenes, hablaban. Día siguiente, grabando el comercial de una marca muy reconocida, era supuestamente Navidad, 19 de octubre, y nosotros ahí, feliz Navidad, y en los monitores todo Chile quemándose. Me acuerdo perfecto el día que fue el estallido para mí, me imagino que ustedes también se acuerdan el de ustedes. Sí, claro. Y fue un día que marcó la historia de Chile, pero gigantemente, ¿o no? Absolutamente. Y fíjate que además hay un detalle muy importante a propósito de la figura del presidente Piñera, porque la última entrevista que da en Argentina, se la da al periodista Eduardo Feynman en Radio Mitre, él pone sobre la mesa, con esta mirada de perspectiva, que también ha salido en el libro de Gonzalo Blumel y otras cosas más, en perspectiva la idea del golpe blanco. Que yo aquí voy a tirarle la moneda a Cristóbal, que yo lo asocio al golpe de Juan Esteban Montero el año 32, y la instalación de la República Socialista y todo eso. Yo creo que, no sé si tiene con la perspectiva del tiempo esa situación, pero yo sí he escuchado muchas versiones respecto a que, por ejemplo, la moneda estuvo a punto de ser tomada en 2 oportunidades. A mí no me habría extrañado, tomando en consideración... Hay varios testimonios. Mira, que se llegaron a la puerta. No tanto el 18 de octubre, porque fíjate tú que durante el mes de octubre la situación estuvo relativamente controlada o sea, controlada no es una buena palabra, estuvo relativamente constreñida a una parte dentro de Santiago, en la Alameda fundamentalmente, más allá de las protestas que tú encontrás en otras comunas. Y en otras partes del país también, porque no hay que olvidarse que esta cuestión ocurrió no solamente en Santiago, sino en todas partes. Lo que pasa es que el nivel de violencia y masividad, claro, en Santiago fue mucho más potente. No, y terminó por opacar además las manifestaciones legítimas que se empezaron ahí también. Indudablemente. Eso es innegable. 25 de octubre, 1,5 millones de personas. El problema fue en noviembre. En noviembre este país ardió de punta a cabo, de norte a sur, de este a oeste.
¿Antes del acuerdo por la paz o De después hecho, es también? por eso que se gatilla el acuerdo por la paz. Y ojo, que hay que tomar en consideración que también ahí hubo presiones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que dijeron, oiga, presidente, que no eran los comandantes en jefe, No. sino que venían de otras partes y decían, oiga, presidente, hay que hacer algo. Y ahí es donde, y ahí está el tema, ahí es donde las papas queman. Yo, y lo voy a decir honestamente, yo era partidario que se declarara estado de sitio y que en el fondo la fuerza militar saliera a las calles. Con el tiempo y a pesar de todo lo terrible que hemos tenido que pasar desde el octubre del 2019 a esta parte, con mucha honestidad debo decir que quizá yo estaba equivocado y que el camino que siguió el presidente Piñera en ese momento quizá fue el camino correcto. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo. Qué bueno, Otondo, me alegro que estés de acuerdo. Cambia la opinión de todo Chile ahora que dije yo estaba de acuerdo. Que muy bien, Otondo 2026. Candidato joven, bonito, inteligente, ustedes saben. Modelo. Modelo. Bueno, Modelo y presidente. listo. Me pongo en la foto y cobro más por la misma foto. Buena idea. Claro. No es Buena mala idea, idea. no es mala Tu idea. propia pyme. Bueno, ya, pero poniéndonos serios, volviendo al tema, habría sido un reguero de sangre y nadie quiere eso, nunca. Incluso con lo que estaba pasando. Las emociones corrían extremadamente altas en esa época y no solo eso, sino que el nivel de virulencia y violencia que existía en el discurso era brutal. Es que eso es muy importante para entender nuestro presente, Cristóbal, es lo siguiente. Yo tengo la impresión, mi querido Carlos, nuevamente apelo a su generación. ¿Ah? Mira, fíjate que una de las cosas de las que yo creo que me puedo sentir orgulloso, mira, este país venía de una dictadura que venía, como dijo alguna vez Ricardo Lago, venía con el país con el alma quebrada. Y durante mucho tiempo logramos hacer algo fantástico, algo que a ti te tocó vivir, que la política no condicionaba las relaciones personales. Hasta. Sí. Lo voy a Cierto, reiterar. Ya. cierto. La política no condicionaba las relaciones personales. O sea, nos juntamos en una fiesta Tú eres del sí y y el tú no. claro, y tú votaste por Lago, yo voté por Sí. Lavín, compadre, nos comemos el sándwich y nos tomamos la cerveza igual. Sí. ¿Cachai? Fíjate que después del 18 de octubre eso cambió. Sí. Y hay un grupo que va para allá y otro grupo que va para acá. Entonces, mira cómo son las cosas. Sebastián Piñera, a quien le dijeron de todo, lo amenazaron de todo, con el incidente espantoso que hemos vivido en la quinta región, él estaba dispuesto a poner a su mejor gente al servicio del actual gobierno para ir en ayuda a la gente. Él tendió el puente, pero el asunto es que quienes rompieron el puente, antes de decir, oye, quiero un puente, primero reconóceme que rompiste el puente. Yo creo que ahí está el punto más grave. Yo siento que hay una generación que solo por el afán de ganar poder tiró a la basura la amistad cívica de este país. Ya, Y esa una es una cosa que pregunta. para mí es absolutamente imperdonable, pero que es la que explica la situación de polarización política que tiene este país hasta el día de hoy. Una pregunta. Yo he ¿Cómo escuchado estuve? mucho. Estuve bonito. Excelente. Estuve Ya, bonito. para el Estuve reel, bonito, para el reel de Figueroa. Instagram. Bueno, para Para el reel de tirar Instagram cuña, allá, Euge, Las por favor. elecciones- Que corra el reel, que corra Las el elecciones reel. parlamentarias Oye, no. son igual con Pero es que- Tondo. No, yo voy, si voy a ganar. Pero con la pura foto nomás. No decir ni el partido. Pero hay una discusión muy grande que he escuchado en muchos lados. Los niños que están a cargo hoy día, ¿aprendieron? Cuando vuelvan a ser diputados, senadores. No sé. No Van sé, a decir- no lo sé. Sabes que todo va a depender de cómo termine este gobierno, ¿no es cierto? ¿Sí? Mira, a ver, mi humilde opinión. Yo estoy en un 75% de acuerdo con Eugenio respecto a lo que él dijo recién. ¿En qué sentido? En que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es que efectivamente aquí se quebró la amistad cívica. Es una palabra que suena así como un término, perdonando la expresión, bien sobajeado, ¿ah? Así como que... Pero te vuelvo a decir, pero es como que sabes que este gallo votó por Boric, Sí. no, este gallo votó por Piñera, no, qué lata, no, chao, no me voy. Es que ahí está el punto. El nivel de fragmentación llegó a tal nivel, a tal punto, que ocurrió que nos convertimos en lo que pasó en la década de los 70. Ya no hay adversarios, ya no hay personas que piensan distinto, solamente hay enemigos políticos. Sí. Ese discurso, de hecho, yo se lo escuché, ¿sabía quién? Al profesor Artés, ¿cómo se llama? En las candidaturas presidenciales, cuando él fue candidato, no me acuerdo si la primera o la segunda vez, y él dice,
¿Por qué no le dio la mano a Kast cuando se le acercó? Digo, porque es mi enemigo político, no mi adversario. Y el problema es que eso se convirtió primero en un elemento relevante. En segundo lugar, algo que no mencionó el Eugenio, pero creo que quizás le va a estar de acuerdo conmigo, el tratar al otro que está frente a ti con las peores palabras posibles. Porque en algún momento... No es peor, suponer del otro lo peor. O suponer lo peor. Cuando tú llegues, en política el asunto es conversar. Y aquí dijeron, no es conversar, es hacer. Y hacer por la buena o, si es necesario, por la mala. En eso se transformó la política. Niños. No, nos tenemos que ir, déjame terminar. Deja que Otorno. termine, deja que Ya, termine. déjame que cierre. tengo un minuto, tengo 30 segundos. Quiero tener mi candidatura también. Ya. Y el problema con eso es que nos terminamos atrincherando. ¿Ya? Así como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial, haciendo un hoyo en la tierra y enterrándonos en vida. Cada uno defendiendo sus posturas. ¿Por qué? Porque yo traté de fascista al otro y cuando lo necesité, yo no puedo hacer negocios con fascistas, pero tampoco puedo tratar al comunista anarquista, digámoslo, que yo dibujé como caricatura que andaba en Plaza Italia rompiéndolo todo. Y lamentablemente eso fue lo que nos pasó. Hubo Mira. gente que le metió combustible a eso, es cierto, ¿ya? Pero de alguna manera yo quiero pensar que estamos sanándonos de eso. Y si la Cristóbal. muerte de Sebastián Piñera tuvo algo que ver con eso, se lo agradezco. Cristóbal, quiero hacer una acotación cortita antes de terminar. Me acuerdo que una vez estaba Artés hablando con, tú sacas este tema, con Cristian Valenzuela y Enrique Mujica en Mesa Central. Y le dicen, bueno, de acuerdo a su idea, usted debería querer matarnos, po. Y dice, sí. Sí. Muchas gracias por este capítulo de ¿Quién paga Bueno, la fiesta? yo no quiero matar, perdón, no quiero Eugenio, matar, pero nos van a Cristóbal, matar si no- bienvenido nos van a siempre. matar si no Al terminamos. otro lado, hay que- Ya, un aplauso, por favor. y termine. Bueno, Un aplauso. bueno, nos vamos. Que vaya bien. Chao. Watt TV. Crossride. Ser Holístico. A&B Soluciones. Livingwood. Presentan ¿Quién paga la fiesta?